Vale, pues retomamos. Primero tendremos a Cecilia, que es evaluadora de proyectos Pathfinder, que nos contará un poco pues, cuáles son las cosas que ella detecta en las propuestas que funcionan más o que, desde su punto de vista, son recomendables incluir y las que no, que también es importante. Y luego, Pablo, NCP de Pathfinder, contará un poco tips para la preparación de propuestas y, al final, Carmen, NCP de Legal y Financiero, os contará un poco 2 o 3 aspectos claves a tener en cuenta cuando estéis formando el consorcio y el presupuesto para tener en cuenta para los que estéis presentando o preparando propuestas. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Marta, a la FESID, a la Universidad Politécnica por organizar este evento. Pues yo soy de la casa, soy profesora de esta escuela, soy investigadora del Centro de Automática y Robótica y soy evaluadora para la comisión en distintas calls, vamos a decirlo así, desde el año 2016. Sistemáticamente, pues 1 o 2 veces al año pues me llaman para evaluar en mi área de conocimiento, que es fundamentalmente la robótica. Y bueno, pues dependiendo de las call que haya para evaluar, pues he evaluado Pathfinder, he evaluado RIAS, otros años IA. Entonces, bueno, ahí tengo una experiencia, ¿no?, de distintas convocatorias. Como ya se ha comentado esta mañana, bueno, una vez que nos seleccionan como evaluadores, lo que nos suelen citar a unos briefings donde nos dan sobre todo tips de la formalidad de la evaluación, pero al final yo como evaluadora soy completamente independiente y evalúo una propuesta basándome en mis conocimientos y en lo que veo escrito en la propuesta. He de decir que últimamente bueno, veo propuestas que están muy bien escritas en el sentido de que todo lo que pide la call y los bullet items estos que tenemos que evaluar, me encuentro reflejado algo en la memoria, pero además me tienen que convencer la propuesta a nivel científico o técnico, sobre todo en un Pathfinder. ¿Qué me tiene que convencer? Pues que eso es, primero, novedoso, y yo para eso tengo mi propio estado del arte, soy una investigadora y sé por dónde va la robótica, o más o menos, ¿no? Conozco por dónde va la robótica en muchas áreas de aplicación y puedo decir si hay novedad o no hay novedad. Y lo segundo, que tiene que ser creíble, ¿no? Es decir, que al final, sobre todo en robótica, podemos materializar un prototipo y tiene que haber un demostrador. Y ese demostrador se tiene que lograr en los años que el proyecto pues está planificado, ¿no? Entonces, la excelencia es la clave, ¿no? Luego, pues por supuesto, la parte de impacto, cómo impacta esto a nivel científico, al crecimiento a generar conocimiento, y también pues una oportunidad de quizás de abrir nuevos mercados o nuevas aplicaciones de la robótica que, bueno, pues que a día de hoy pues no son aplicaciones, ¿no?, a nivel comercial, podemos decirlo así. También lo estábamos comentando aquí con mi compañera, nosotros también, sin entrar en aspectos tan económicos o evaluaciones tan económicas como puede hacer otro experto, sí que tenemos que evaluar el plan de trabajo, ver una coherencia entre los objetivos y lo que se propone en el plan de trabajo, que se traduce en actividades. Tenemos que ver una coherencia en las horas asignadas a cada tarea, a cada paquete de trabajo, y por supuesto eso lo podemos correlacionar con dinero, ¿no? Y digamos que a nivel de evaluación económica es a lo que un evaluador científico, que es mi caso, pues podemos llegar. Otra cosa que a mí me deja bastante tranquila es que así como, bueno, yo hago una evaluación en mi casa, en remoto, tranquilamente, me leo el proyecto y genero mi reporte, pues hay otros 2 evaluadores que están haciendo lo mismo, ¿no? También pues a lo mejor no tienen por qué ser de mi área de conocimiento, a lo mejor son de otras áreas, y
Y lo bueno que había hasta hace un tiempo, digamos prepandemia, ya luego pospandemia la cosa ha cambiado, es que nos podíamos reunir en Bruselas o en Luxemburgo, donde tocara, y estar encerrados 2-3 horas discutiendo a los evaluadores de ese proyecto, ¿no? Porque al final un proyecto tiene varias aristas y uno es experto en una, pero en otras no, y para eso están los otros evaluadores, que además la comisión yo creo que selecciona, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, selecciona muy bien. Yo he tenido que evaluar con gente del mundo, a lo mejor de la inversión, junto con médicos, y ¿no? 3 perfiles muy distintos, pero al final teníamos que ponernos de acuerdo y decidir un score para ese proyecto, ¿no? Bueno, pues después de la pandemia, en bueno, el 20 y el 21, ¿no? Sí que teníamos los mítines remotos, pero es que en este último año pues ha sido a través de un chat, ¿no? A través de la aplicación. No ha habido esa interacción entre evaluadores que yo creo que es buena y que beneficia al proyecto, porque al final el reporte que os llega es el resultado de primero de una evaluación de un experto a nivel individual, pero luego de una discusión de 2 o 3 horas desde varios puntos de vista. Y yo creo que al final ese reporte, pues, aunque era muy medido, muy escueto, con palabras muy cuidadas, pues creo que ayudaba a mejorar si el proyecto no era a lo mejor financiado, se quedaba muy cerca, ¿no? Que ese era un verdadero feedback para el consorcio. Bueno, pues en las últimas 2 evaluaciones se ha hecho a través de un chat, ¿no? A través del CEP, del servicio, y yo en el survey que luego tengo que completar he criticado ese procedimiento. O sea, yo prefiero reunirme con mis otros 2 evaluadores, oye, vamos a discutir, tú eres de este área de conocimiento, le has visto esto al proyecto, que a lo mejor yo no se lo he visto, analizar un poco el impacto que uno ve y que otro no ve. En fin, creo que la evaluación ha perdido calidad, vamos a decirlo así, no por las personas que participamos, sino por el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues eso sí que yo se lo he transmitido en las encuestas que me hacen a la comisión. Esta mañana pues lo comenté con algún compañero que hizo la pregunta. Cuando una propuesta es una resubmission, hasta que nosotros teníamos que tener el score cerrado, el informe cerrado, después de las horas de discusión necesarias, y ahí nos enterábamos que era una resubmission y nos permitían leer el reporte de los evaluadores anteriores, pero no necesariamente teníamos acceso al score que había sacado la propuesta en la evaluación anterior. Es decir, cada vez que hay una propuesta nueva, esa propuesta pues se la trata como nueva. La evaluación anterior, al menos basándome en mi experiencia, es que no tenía ni siquiera conocimiento hasta finalizada mi propia evaluación. Y bueno, pues esto es un poco mi experiencia como evaluadora. Decir que las personas con las que yo he evaluado realmente es gente de muchos perfiles, pero vamos, que para mí ha sido para mí es un aprendizaje, por eso sigo en el pool de revisores apuntándome, ¿no? De evaluadores, porque aprendo mucho de los otros compañeros, ¿no? Entonces, creo que hay gente de muchas partes con mucho nivel, también hay mucha gente de la industria evaluando. Entonces, bueno, creo que es muy enriquecedor, y aunque a veces no se refleje tanto lo que discutimos allí en los informes finales que nos suelen llegar, ¿no? como coordinadores de una propuesta. Y bueno, pues nada más por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes.
quería preguntarte, Celia, si hay un feedback entre los evaluadores en esta primera fase, porque, bueno, de las evaluaciones típicas suele pasar que, bueno, yo, por ejemplo, ahora hay 4 evaluadores, pues puede ser que 3 estén muy encantados con la excelencia y la innovación, pero uno dice, no, pues esto ya está hecho, es decir, que esto no tiene ninguna novedad. Es decir, vosotros veis el report del otro evaluador y se comenta entre vosotros, oye, pues sí, no digas esto porque, o si lo dices, demuéstralo, porque tampoco en los informes luego ellos demuestran si eso está hecho ya o no. Sí, efectivamente, yo veo una vez que cuando son los consensus meeting, aunque no se haga un meeting como tal, sí que hay un reporter que hace el merge de todos los informes y genera un informe nuevo, ¿no? Junta los informes de todos los evaluadores y se genera un nuevo informe. Entonces, ese nuevo informe que ha generado el reporter lo tenemos que verificar todos los evaluadores, y ahí es donde el reporter pues, ve que hay discrepancias. Por ejemplo, un revisor o un evaluador dijo esto y el otro evaluador justo dice lo contrario, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que ponerse de acuerdo. Y ahí estamos todos los evaluadores mirando qué ha dicho uno, qué ha dicho otro, y no decimos cosas por decir. Es decir, cuando tú dices eso no veo que esté beyond the state of the art, y dices, esto hay literatura esta y esta, o sea, tú como evaluador lo fundamentas. Entonces, sí que vemos los reportes de los demás evaluadores, no el formato original, sino el merge que hace el reporter, pero claro, él como reporter tiene que ver si hay discrepancias y ponerlas sobre la mesa para discutirlas, y para eso también está el officer, ¿no? que está pendiente de que esto se haga, ¿no? Que se haga de forma transparente, que no se nos escape nada, ¿no? Yo también he sido reportera alguna vez y tienes que estar muy pendiente de mirar que no se te pase nada, ¿no? Para hacer este merge de reportes. Has comentado que cuando es una resubmission os dejan ver, después de que habéis acabado el proceso de dar vuestro criterio, las conclusiones anteriores. ¿Podéis modificar algo en función de eso? No. Entonces, ¿para qué os las dejan? No lo sé. No lo sé. En parte a mí a veces me consuela decir, menos mal que hemos dicho lo mismo que la revisión anterior, ¿no? Pero no, porque tenemos que tener el score cerrado y nuestra propuesta y la evaluación hecha, cerrada, ya no se modifica nada. Sí. ¿Alguien sabe para qué se las dejan? Yo no tengo ni idea, sinceramente, para ser honesto. Yo pensaba que las podían ver antes. De hecho, por eso hice la pregunta antes, ¿no? Tenía entendido eso, pero bueno, ya indagaré un poco más de por qué motivo. Se les deja ver después de haber evaluado, para hacerles cargo de conciencia, para hacerles sentir bien. Entonces esto es un poco sádico, ¿no? En ese sentido. Sí. No sé si ayuda, pero a mí en algún momento me han comentado, alguien que ha evaluado, pero claro, esto es comentario, puede que no sea cierto, que si es un resubmission y la nota que han puesto es inferior a la que había conseguido en la evaluación anterior, entonces sí que ven los comentarios, o sea, sí que hacen algo. O sea, que era en ese caso, pero lo dejo ahí como... Esos son misterios sin resolver, ¿eh? Esto hay que averiguarlo de alguna manera, aunque sea off the record, pero no tengo más información que esa. Yo tenía entendido una cosa que no es. Pero a mí como evaluadora no me gusta, a mí no me interesa saber la historia de esa propuesta. Es decir, yo tengo una propuesta sobre la mesa que la tengo que evaluar. Yo no sé qué han dicho los evaluadores anteriores, pero yo hago mi mejor trabajo en evaluarla tal y como está ahí. Es decir, ahí sí que hay como es muy honesta, ¿no? La evaluación. Entonces tampoco quiero saber qué le han dicho antes. Déjame, no me influencies, ¿no? No quiero. No, claro, tampoco. Efectivamente, es decir, la propuesta original no la tengo, con lo cual si hubo una modificación de esa propuesta a la que yo he evaluado, tampoco lo sé. Entonces, pero bueno, sí que nos han informado que eran resubmission y nos han dejado leer el reporte. Yo me pregunto, pero entonces
¿Se busca a propósito que nunca se repita un evaluador que ya ha evaluado esa misma propuesta en años anteriores? ¿Eso puede ocurrir? ¿Es algo que se evita? ¿O cuál es la situación respecto a eso? Hasta donde yo sé, la comisión tiene sus procesos para evitar que haya conflictos de interés o para que... Yo creo que eso es imposible. Claro, lo evitan. Porque el pool de evaluadores de la comisión se va renovando constantemente. Y a veces es en función de las fixed keywords que se pongan en la parte administrativa, lo que ya da un cierto input para que luego se haga la selección final de los 4 evaluadores remotos. Pero que se evita, no, solo faltaría que sea la misma persona, no lo sé. Es mi opinión personal, ¿eh? No, perdón. Sí, porque si la propuesta es la misma y cambia un poco el consorcio y cambia el acrónimo, ¿cómo sabes? Bueno, sí, claro, te acordarías, ¿no? Para... Pero perdona, es que... Bueno, yo tengo declarados en la comisión conflictos de interés, personas de mi área a las que quiero mucho y no podría evaluarlas nunca de manera objetiva. Y claro, primero me dan un resumen del proyecto, solo me dan el resumen y me dicen los miembros del consorcio y tengo yo que ver si tengo conflicto de interés o no. Y una vez quede claro que no tengo conflicto de interés es cuando tengo acceso a toda la documentación del proyecto. Perdona, es que me ha llamado la atención una contestación que has dado antes, de que tú prefieres no saber nada. A mí me parece que debería ser justo lo contrario, que la vida del proyecto es una cuestión muy importante a la hora de evaluarlo. De hecho, hay agencias, como por ejemplo el NIH, que fundamentalmente se basan en eso, en seguir la vida del proyecto mientras se evalúa. Creo que es importante saber las razones por las que el año pasado a lo mejor no se concedió, que pueden ser buenas o malas o regulares, y las mejoras que se han introducido en el proyecto, porque posiblemente eso te haga también, no te digo a ti, digo en general al que está evaluando, despejar o darse cuenta de detalles en los que no había caído. Yo entiendo, los conflictos de intereses que tú has explicado son evidentes, pero no me parece que sea un argumento que aumente o un procedimiento que incremente la calidad de evaluación el hecho de que los evaluadores sean ciegos a todo lo que ha pasado antes. Me parece que es quitar información. A ver, ahora he evaluado una call, que no recuerdo exactamente el nombre, que consiste, a lo mejor mis compañeros aquí lo pueden decir, en añadir a un miembro nuevo del consorcio. Esto es, vale. Entonces, a mí ahí sí que me han asignado una propuesta que yo había evaluado en RIA. O sea, yo me conocía esa propuesta. Y efectivamente, entonces se añade un miembro del consorcio, se añade un miembro al consorcio y de hecho se han concedido todas las presentadas, cerca de 80. Se han concedido todas. Entonces, ahí sí que, claro, yo pude evaluar mejor porque había sido ya evaluadora de la RIA, de la convocatoria previa, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo me parecería, bueno, si cambiaran las reglas de juego sí que me parecería bien si el mismo evaluador siguiera esa propuesta, ¿no? Pero tampoco sé qué sentido podría tener. Es decir, yo tendría que leerme la propuesta anterior más la que me toca a mí, saber qué modificaciones hay, leerme el reporte. Sería una doble evaluación, no sé. No le veo mucho sentido a conocer qué han dicho los evaluadores previos de una propuesta que yo no he evaluado, que vete a saber lo que han cambiado. Ni idea. Sería tener que evaluar la anterior, más esta, más la anterior de la anterior, no lo sé. Perdón. Bueno, quizás a la comisión, que yo soy, vamos, un soldado raso. O sea, Respecto a esto que estáis comentando, yo tenía entendido que concretamente era lo que pasaba, que el mismo evaluador evaluaba la propuesta porque algunos evaluadores que hemos coincidido en charlas o tal nos lo han indicado. Eso es la información que yo tenía, no sé si estoy errado, pero mi pregunta va más bien por cómo de importante o cuánto peso le dais a, por ejemplo, a los KPIs del proyecto. Es decir,
Porque yo estoy en un sector que estoy en el sector salud y entonces hay muchas veces que me cuesta transmitir a los investigadores que vienen a la unidad, que soy de la unidad de las propuestas, a cómo presentar esos KPIs. O sea, si tenéis algún tip o a lo mejor algo que te salte al ojo tú que ya estás evaluando proyectos. Bueno, es que en el área que yo evalúo proyectos, los KPIs que son claros como el agua, es decir, a lo mejor hay otras áreas donde a lo mejor son un poco más difusos, pero el KPI básicamente tiene que ser un indicador que no lo pones para convencerme a mí, sino que tiene que ser un indicador que de verdad te ayude a evaluar cómo estás progresando en los objetivos, en la tarea, en el impacto, ¿no? Un indicador concreto. Entonces, vamos, en mi área te puedo decir, bueno, que el error no sé qué sea menor que tanto, porque es muy claro, ¿no? Pero bueno, que tiene que ser un indicador que sobre todo veamos que sí que es un indicador que te has pensado y que de verdad te va a ayudar a evaluar pues ese ítem. Y siempre tienen que ser cuantificables, pueden ser algunos a nivel de cualitativos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, algunos proyectos que llevo manejando permiten mejorar cierta técnica para tal, o sea, agradecéis las estadísticas, nos valen. Quiero decir, porque por ejemplo, entiendo que en los procesos industriales pues sea todo mejora o de un salto a otro tipo de paso, ¿no? Pero en el sistema de salud es como de lo que hay, vamos a dar un salto, obviamente va a ser disruptivo, pero cuesta cuantificar en qué puntos, ¿no? En plan, como salvo vidas, pero ¿cómo? Que 7 de cada 10 que lo reciban, pero en plan, eso son cosas que no hay estadísticas, ¿sabes? En plan, me lo estoy inventando, entre comillas. Entonces, ¿algún consejo sobre esto? Porque a mí esto siempre me tiene los impactos de los KPI, es un poco loco. Bueno, de nuevo, creo que tienes que, incluso para evaluar el progreso o la eficacia de cómo estás trabajando, de si que lo que estás haciendo vas por la dirección correcta o no, pues yo no sé si a lo mejor número de vidas salvadas, pero a lo mejor sí número de personas a las que he visto, a las que le he contado el procedimiento, a las que he podido incluir en el ensayo, en fin, algo que sea cuantificable, ¿no? Yo creo que los KPIs tienen que ser cuantificables. Lo siento si no puedo ser más concreta. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, primero gracias por compartir tu experiencia. Me estaba imaginando el escenario este que nos has contado sobre 3 o 4 evaluadores más otras 2 personas que con el fin de hacer que el report sea lo más claro posible y lo más transparente posible, pues os juntáis y durante unas horas comentáis el proyecto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, es una experiencia personal en la que teníamos 4 evaluaciones, 3 eran muy positivas, muy positivas, y una no lo era en términos de pues la visión a largo plazo no está clara o cosas como era el carácter disruptivo no es convincente, pero sin dar ningún dato más. Es decir, son frases que se quedan ahí que ni incluso en el tiempo en el documento para reaccionar tampoco podías argumentar nada porque no había nada sobre lo que basara esas frases, esas conclusiones. Entonces, yo me estoy imaginando en una habitación donde 5 personas están evaluando eso, 3 personas son muy positivas, entiendo, acorde a sus reports, y una con ese tipo de frases, más otras 2 personas evaluando, ¿cómo puede ser que al final eso pese más? O sea, quiero decirte que me lo estoy planteando simplemente porque, como nos has comentado cómo es, y este era mi caso, pues me parece bastante raro que 3 personas no puedan rebatir a otra persona en esa situación, ¿no? No sé. Bueno, yo he estado también en situaciones de estas, cuando al final del consensus meeting no se llega a un acuerdo, hay una minority opinion, es decir, este evaluador que está en desacuerdo con el informe que se ha generado lo deja reflejado en un minority opinion y el día del panel review, pues esas propuestas son las que se discuten. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues
se le asignan los paneles, normalmente bueno, los viernes o algún jueves. El día anterior se busca otro evaluador dentro de los que estamos en el pool de evaluadores, se le asigna esa propuesta y es un evaluador adicional, ¿vale? Entonces, sí que pues esta persona o este evaluador que estaba en desacuerdo, pues el día del panel review da de nuevo sus motivos, los otros evaluadores que estábamos de acuerdo le decimos por qué no estamos de acuerdo con él, y hay un tercer evaluador que se acaba de leer la propuesta, que no sabes quién es y que ese día dice yo me la he leído y pienso esto y esto y esto. Y antes de la pandemia, ese tipo de propuestas se habilitaban a todos los evaluadores. Es decir, el día jueves teníamos habilitadas todas las propuestas, podíamos ver cuáles eran las que tenían minority opinion y tú te la podías leer porque te daba la gana, ¿no? Entonces, el día del panel review podías decir, estoy de acuerdo con el de la minority o no. Al final, el que toma la decisión es la comisión, ¿no? Que para eso está liderando el debate y oye, si 70 te estamos diciendo que no y tú te empeñas que sí, pues va a ser que no, ¿no? O sea que el procedimiento es muy transparente en ese caso, ¿eh? O sea, yo creo que ahí se está haciendo muy bien. A ver, no sé si es que yo no he entendido o es que ha cambiado el proceso de evaluación, pero yo tenía entendido que tanto en Pathfinder Open como en Pathfinder Challenges no hay consensus meeting. Y de hecho, la evaluación que recibes son los comentarios de cada uno de los evaluadores sin que haya habido ningún tipo de puesta en común o eso. Y la media tampoco es consensuada, se hace la mediana. Quiero decir que a lo mejor eso que se está... O es que ha cambiado la evaluación, yo no sé. Yo es que ahora estoy confusa porque es muy importante, porque no es lo mismo que haya un consensus meeting que te manden cuatro párrafos o 3 párrafos de cada uno de los evaluadores en cada uno de los ítems en los que ninguno de los evaluadores ha tenido ninguna oportunidad de hablar con los otros. Por lo que he entendido yo esta mañana, solo habría posibilidad de que los evaluadores participaran en el panel en el caso en el que hubiera mucha discrepancia. Eso había entendido yo. No sé si lo he entendido mal. Sí, es correcto. En Pathfinder estamos hablando en general de cómo es la evaluación. En Pathfinder son los reportes individuales de y hay algún consenso si hay opiniones que discrepan mucho. Y bueno, pues luego los que hablamos también esta mañana de las 2 hojas estas de rebuttal, pues tampoco aportaban nada, no cambiaba la evaluación original con este procedimiento. Por añadir, sin estar 100% seguro, pero me ha parecido también entender, y por la revisión del programa de 2024, que en Pathfinder Open Challenges sí iban a incluir la fase de consenso a partir de esta convocatoria para suplir el rebuttal process. Pero habría que confirmarlo con la convocatoria en sí, porque no estábamos hablándolo y nos hemos quedado las dos un poco... A mí me han convocado ya y me han apartado fechas para consensus meetings en Pathfinder Challenge. O sea Vale, que creo que no se ha oído bien. Lo que ha dicho la compañera es que si funcionaba bien en Pathfinder Challenges, se implementaría a partir de la siguiente convocatoria en Pathfinder Open. Y aprovechamos esta interrupción para agradecerte muchísimo, pero tenemos que cortar en la ronda de preguntas porque si no, bueno, muchos de vosotros tenéis transporte y tenemos que continuar un poco más. Yo prometo que voy a ser súper breve y Pablo me ha prometido que también. Sí. Esta es una presentación un poquitín larga, pero voy a ir al grano y como la vais a tener todos y todas, únicamente algún link que hay al final tengo que ver que no esté roto y demás. Bueno, en principio aquí, lo primero para cuando uno es un newcomer en el EIC Pathfinder, hay que saber qué es el EIC, ¿vale? Entonces nada, voy a hacer 2 pinceladas rápidas, luego unos consejos prácticos sobre el EIC Pathfinder Open, básicamente, y luego esos links de información de interés. Este es el leitmotiv de la creación del EIC cuando fue un piloto a través del comisario de investigación, ciencia e innovación, el señor Moedas.
Hubo un piloto, hubo un assessment de ese piloto y al final se acabó creando ya como un cuerpo como el ERC o el EIT que comentaba Carlos esta mañana. Igual que comentaba Carlos, la presidenta de la Comisión Europea dice lo que es una realidad. Somos muy buenos en hacer ciencia con dinero, pero no en hacer dinero con ciencia, ¿no? Es este valle de la muerte que hay, será tema cultural o X, hay en Europa y no en Estados Unidos. Por eso se creó el EIC, y si antes el FET estaba en el pilar 1, ahora ha pasado al 3, Innovative Europe, y coge mucho más potencia la I del EIC, la I de Innovation. Estos son los tres grandes instrumentos de financiación. La cadena de valor que pretende el EIC, que no hay por qué seguirla. A veces algún Pathfinder puede que pueda saltar vía Fast Track a un Accelerator, o, como se ha dicho esta mañana, puede que algún mismo IP esté liderando o esté participando en un Pathfinder y en un Accelerator con diferentes, digamos, tecnologías en función de su grado de madurez tecnológica. Este vídeo lo pongo siempre, son 3 minutos y medio, pero define claramente lo que es Pathfinder. Esto es más para quien no conozca la convocatoria. Y evidentemente, con otros pilares del Horizon Europe, pues hay interacciones. Esto es, por ejemplo, desde un ERC Proof of Concept, puedes pasar a un Transition, te puede surgir un Pathfinder. Desde ahí puedes pasar al EIT, aunque ahora el Transition sí que se ha abierto también a todo lo que es el pilar 2. Un poquito de resumen de lo que son los 3 grandes instrumentos. El objetivo principal son los unicornios que hablábamos esta mañana, estas empresas tecnológicas con un valor de mercado de más de 1.000 millones de euros. Aquí tenéis el EIC Impact Report 2022 y el Tech Report 2023, donde se hace un poco de assessment de cómo va cada año el EIC en este sentido para cumplir su mayor objetivo. De nuevo, un poco la cadena de valor con estos ejes transversales como son los Business Accelerator Services y demás. Y vamos un poco más en materia con consejos prácticos del EIC Pathfinder, ¿no? Esta es la definición oficial y aquí vemos Exploration of bold ideas for radically new technologies, high risk, high gain, interdisciplinary technological breakthrough. Estos son keywords o son los gatekeepers que había en Future Emerging Technologies en el FP7 y en el H2020, es decir, no ha cambiado nada en lo que es el Open. Y tenemos el valle de la muerte de siempre, cómo desde nuevo conocimiento, nueva ciencia generada, se puede llegar cuanto antes a nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el mercado para resolver los societal challenges. Y entonces también el EIC se creó porque antes se hacían Future Emerging Technologies, que a lo mejor acababa con 4 publicaciones buenas en cuartil 1, en revistas indexadas y todo esto, y ahí quedaba. Pero también se dieron cuenta que a veces no había que esperar ni 10, ni 20, ni 30 años a que una innovación, o sea, una tecnología radical en TRL muy bajo llegara al mercado. Y por eso el EIC lo que pretende es que esa cadena de valor, desde que yo genero ese conocimiento radicalmente nuevo y disruptivo, con esa visión a largo plazo y ese efecto transformador, que llegue cuanto antes al mercado. Y ahí es también el motivo principal por el que se creó el EIC. La palabra mágica es innovation. Entonces, ¿cómo puede ser que algo sea radically new en un TRL bajo y que me pidan a mí que hable en la propuesta del potencial innovador de esta cosa que no va a salir del mercado? Es como un poco, me hacen coger la bola de cristal, porque el impacto también me lo evalúan. Lo del Valle de la Muerte de nuevo. Aquí es un poco descripción general de lo que es el Pathfinder Open. Entra todo bottom-up, pero no por el hecho de que entre todo, de que no haya topics o challenges predefinidos. No vale el no sé dónde aplicar en todo el Horizon Europe y los demás satélites que hay y voy a meter a Pathfinder Open. Hay que entender el programa y realmente lo que busca, que es generar estas ideas radicalmente nuevas que en el largo plazo, no cuando acabe el proyecto, no, en el medio-largo plazo, cuando la tecnología esté madura y esté en el mercado, tengan un efecto transformador. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Enfermedades como el cáncer hoy es quimioterapia y radioterapia. El día que alguien invente un tratamiento no invasivo, que puedas incluso inhalar
y vaya a las células malas sin afectarte a las buenas, sin efectos secundarios, pues la quimio y la radio dejarán de existir. Y eso es el efecto transformador. Te cargas a otras tecnologías que están intentando solventar el problema que tú vas a solventar. El Pathfinder Open es RIA, Research Innovation Action. Esto es que 100% de financiación, seas público, privado, ONG, fundación. ¿Vale? Eso es importante. Lo de las 20 páginas, 3 millones. Las 20 páginas es inamovible y los 3 millones ya ha dicho Carlos que depende del scope, de la ambición, del consorcio, del work plan. Porque os puede tocar un evaluador que sí sea experto en el tema core del Pathfinder Open y diga, esto que me han propuesto en 3 años es imposible. Y ya os va a penalizar ahí en implementación y eso es un sacrilegio, porque al final cada décima cuenta. Excelencia es el criterio más importante, es el que más pesa, pero es que los otros dos hay que abordarlos si queremos estar en main list. Con lo cual, coherencia en todo, hasta en el presupuesto. Hemos visto Pathfinder Opens de 5 años, 10 socios y 5 o 6 millones de euros. Pero tenía consistencia y por eso lo financiaron. Antes de entrar en un Pathfinder Open me tengo que hacer estas preguntas. Si tengo una nueva idea con una visión de desarrollar una tecnología futura que pueda generar ese cambio real, efecto transformador a medio o largo plazo en nuestras vidas, que vaya a solventar un problema, sí o no. Un problema que no esté resuelto hoy en día. Contempla esa idea el logro de esta ruptura científica viable. Nuestro breakthrough científico-tecnológico tiene que ser creíble. Esto no es Blue Sky como un ERC del European Research Council. Esto tiene que ser absolutamente creíble. Y más si nos toca un evaluador que entienda profundamente del tema. Y luego sí imagino una colaboración interdisciplinar o multidisciplinar con un grupo de otros investigadores e investigadoras para desarrollar esa Proof of Principle, ese TRL4, in lab, durante el proyecto. Si me responde a todo esto que sí, igual puedo plantearme ya ir a presentar un Pathfinder Open que es colaborativo. Aquí os dejo la diferencia, que había la duda entre el Deep Tech y el High Tech. Y esto la idea del Deep Tech es la idea de identificar disruptive solutions, ¿no? Radically new solutions, que es la principal diferencia con el concepto High Tech. Y aquí os dejo el EIC Impact Report del 2022, donde explica esto muy bien. Y esto hay que leerlo antes de presentar un Pathfinder Open. Es recomendable. La interdisciplinaridad es uno de los puntos críticos. No hay que entenderla como la complementariedad, que es la suma de disciplinas. Sumo A, B, C, D y E. Y me quedo tan ancho. Este es experto en esto, este en esto, este en esto y aquel en lo otro. No. Eso se describe en la parte de implementación. ¿Quién tiene la expertise de qué? En la parte de interdisciplinaridad, como estamos hablando de proyectos muy high risk, high gain, también hay que explicar cómo se entrelazan las disciplinas entre sí. Para hacer nuestro research method, nuestro work plan más flexible ante cualquier obstáculo o barrera que nos podamos encontrar. ¿Cómo puedo yo potenciar la interdisciplinaridad? Pues si yo soy un experto en ICT y tú eres un experto en bio, vamos a hacer intercambio de staff. A lo mejor un postdoc o yo mismo me voy 1 semana o 2 semanas a tu institución y viceversa. Porque esto va en favor de la flexibilidad y de la feasibility del proyecto para lograr el ansiado breakthrough. Ese proof of concept STRL4, validado en laboratorio. Pero como dije antes, puede ser que siendo el TRL3 la validación de 1 o 2 componentes y el TRL4 la validación in lab de todos los componentes juntos que componen la tecnología, la comisión no es que te va a exigir un TRL4, a veces se puede llegar a un TRL3 o 3,5. Para eso están los project officers y los program managers cuando caes en su portfolio para ir ayudando. Y por eso es muy común en proyectos de 3 y 4 años ver ya un primer review, ven a Bruselas a hablar, a pasar el examen ya en el mes 12. Porque quieren atar bien estas cosas, esta posible incertidumbre que haya. Evidentemente hay que cumplir todas las propuestas del Do Not Harm Principle. No vamos a investigar nada que vaya en contra del medio ambiente. Aquí os dejo este link de Timo Hallanti, que ya estaba en el FP7 y el H2020, con los 6 gatekeepers que definen que una propuesta es Pathfinder.
Esto es lo que te da el aprobado, el pasar el threshold de 4/5 en el criterio de excelencia. Y estos mismos, que ya estaban en el H2020, vaya, ya no se les llama gatekeepers, pero aparecen en el texto del Work Program del 2024, igual que aparecían en el 2023. Es decir, es lo mismo. O sea, quien piensa que de FED se ha cambiado a Pathfinder, es lo mismo. Básicamente, lo único, Pathfinder tiene ese componente de potencial innovador que le han dado mucho más peso. Y aquí está esta representación del Valle de la Muerte con los 6 gatekeepers y el dedito es el LIC. Esta entrevista es del 2023, pero es bastante interesante, es pública y es a Timo Halanti, el Head of Unit. También sirve muy bien para entender el propio programa. Cuidado con los criterios de desempate. En Pathfinder Open el tema del género no es baladí, es muy importante. Lo de las 20 páginas, ya sabéis que la evaluación rápida, esta slide es del año pasado, tengo que revisar eso, que comentó Carlos, pero básicamente el time to grant sigue estando en vigor. Desde que llega el deadline y hemos presentado son 5 meses para la evaluación y 3 para la negociación. Y si en 8 meses no está el grant agreement firmado, pasa al siguiente. Aunque sean 20 páginas, no es intentar por intentar. La diferencia entre FED y ERC hay que tenerla en cuenta. La idea esta disruptiva tiene que ser realista. Yo no puedo plantear un Pathfinder Open diciendo que voy a inventar una nave espacial que va a hidrógeno que en una semana me va a llevar a Marte. Será muy disruptivo, muy tal, pero no es realista. El tema de explotar o no explotar a mercado. Este potencial innovador tenemos que demostrar que nuestra idea disruptiva en el futuro, más allá incluso de nuestro proyecto, va a tener un potencial de explotación real. Va a llevar beneficio a la sociedad. Por eso hay que hablar de temas de Intellectual Property Rights y no limitarse a las 2 frases, esto se habla en el acuerdo de consorcio. No. Hay que decir qué vamos a hacer con el foreground. Podemos patentar, nos pagan el coste de la patente. ¿Por qué no crear una spin-off entre miembros del consorcio? O lo voy a hacer todo Flower Power y lo hago todo open source, que le gusta a la comisión, licencias gratuitas y ya está. Dile esto de todo en abierto a consorcios donde hay empresas. Pero el elegir una u otra no te previene, o sea, no te evita que tú puedas hacer un mix. El core, en proyectos muy informáticos donde se crean algoritmos nuevos, el core del algoritmo, eso se protege. El resto, pues se licencia. ¿De acuerdo? Pero hay que mojarse en esta estrategia de IPR en la propuesta. Luego ya haré mi Exploitation Plan, versión 1, versión 2. Si me apuras el Sustainability Plan, que me gusta llamarle, que es ¿qué voy a hacer cuando acabe el proyecto? ¿Voy a seguir con financiación pública? ¿Me iré a un transition? ¿Voy a hacer una ronda de inversión? ¿Qué voy a hacer después? Hay que diferenciarse del resto. Aquí la competencia es brutal. Es brutal. Y menos si hay menos dinero. Por eso, uno de los gatekeepers que cuesta mucho es el tema del carácter disruptivo, este radically new. Hay que diferenciarse mucho. Nuestro punto de partida, como dije antes, puede ser 0, puede ser una patente, puede ser un estudio previo, puede ser un paper previo, pero lo que nunca van a financiar aquí es investigación incremental. Y hay que mirarse muy bien el estado del arte, agendas estratégicas, white papers, cualquier documentación pública que haya, no solo proyectos, porque la Comisión nunca nos va a financiar 2 veces lo mismo. Y hay bases de datos donde no es Cordis, que esa es horrible, pero hay otras en LIC donde puedes ver los FED financiados en H2020 y los Pathfinder financiados tanto en H2020 como ahora. Esa información es pública. Diferencias con otras convocatorias. El tema que dije del potencial innovador es importante. Por eso lo que le llaman High Potential Actors o Key Potential Actors, entre ellos están las SMEs. Una SME es obligatorio que esté en el consorcio. No solo que me lleve la gestión, si es una consultora, o que me lleve la comunicación y explotación. Debería participar en tareas científicas. Debería, porque esa pyme puede ser el motor tractor que luego me permita llegar al mercado antes, vía transition, vía un fast track y me voy a un accelerator con la pyme. El tema de Responsible Research Innovation, en mi opinión, incluye gender, porque son 6 dimensiones, incluye el tema de ética, incluye el tema de science education. Es un tema transversal
en cualquier propuesta del horizonte de Europa. Esto es mi opinión. Y yo lo incluiría como una subtarea del Work Package de Management. Sobre todo, aunque nuestra investigación no tenga dimensión de género, aunque en algún Pathfinder Challenges donde se han cogido ratones para hacer estudios clínicos mínimos, había que decir cuántos ratones hombre y cuántos ratones mujer cogías, ¿vale? Pero si no hay esa dimensión de género, como el género es un factor de desempate, es importante tener este tema de Responsible Research Innovation, aunque sea solo por el género, y tener un Gender Issues Advisor. ¿Por qué no? Para temas de recruitment, para asegurar que nos alineamos con la estrategia de la Comisión Europea en temas de género. Luego el tema del Fair Data Management no vale limitarse a decir, sí, esto será un deliberable en el mes 6, luego actualizable. No, hay que explicar. Hay que explicar. Todo esto de findable, reusable, etcétera, etcétera, hay que explicar un poco en la propuesta. No sirve una frase sola. La cadena de valor, de nuevo, lo de los TRLs. Aquí os dejo unas definiciones de la NASA, que en mi opinión, esto no estoy haciendo competencia desleal con la comisión, ni mucho menos, ¿no? Hay algún documento, algún link que hay de unos que se dedican, que es una CSA, una Coordination and Support Action, que hacen formación a NCPs, que tienen colgado una definición de TRLs buena. A mí me gusta la de la NASA, pondré las dos para que nadie me diga nada. Este report de 2018 también de lo que es Future Emerging, de lo que es Pathfinder y lo que no, es viejo pero es bueno. También es recomendable si alguien tiene dudas de participar. Ejemplos, o sea, recomendaciones de cosas que no hay que hacer. Tenéis aquí varias. Hay una interesante que parece una tontería. Hay que utilizar siempre el will. Si yo mismo no me lo creo y empiezo a utilizar tenses que sean de condicional, ¿cómo el que lo lee se lo va a creer? ¿De acuerdo? Cosas que sí, bla, bla, bla. El look and feel, porque los evaluadores, incluso había veces, cuando revisamos como NCPs alguna propuesta, cuando ves 7 o 8 páginas sin ningún bullet point, sin ningún gráfico, empiezas a hacer ya en plan de, está para después, ¿no? Pero es que esto pasa. El look and feel es importante. Títulos, lo de los nuevos actores. Lo de la importancia de los currículums, esto que ahora salen los A-Forms, que antes era la parte B4. Hay que poner el Research Identifier de todo el mundo, aunque sea el Orcio Telescopos. Y si no tiene, porque es un Innovation Manager que yo voy a meter en mi propuesta, el LinkedIn. O sea, cualquier identificador. Ejemplos de proyectos buenos, son antiguos, este sonará. El Pathfinder al final es buscar soluciones a problemas sociales que no están resueltos todavía. Y aquí tenéis ejemplos de Societal Challenges, el template, la parte del Gender Equality Plan, también esto es obligatorio para entidades públicas. Los perfiles del investigador hay que poner el Reference Identifier y a malas si no el DNI, Spanish ID, Greek ID, lo que sea. Pero hay que rellenarlo, esto hay que tomárselo en serio. Porque esto determina la capacidad operativa y puede que chequeen los ORCIDs y puede que chequen hasta los índices H de la gente que esté ahí. Esto también es importante, aunque parezca que no. Y hay a veces aquí quien marca solo un par de ellas. Y a veces podría haber marcado más. Presupuesto, evidentemente. Ethics and Security, esto parece una tontería, pero puede haber un Ethics Assessment en paralelo a la evaluación de la propuesta con Pre-Grant Agreement Requirements, que te piden cosas corriendo antes de firmar el Grant Agreement, y Post-Grant Agreement Requirements, que es que te meten un paquete de trabajo de ética by the face, con 0 person months y con deliberables. Aquí es un poco lo que nos piden en cada uno de los apartados del template actual, de la Long Term Vision, esto de la Radically New Technology, towards which the project would contribute in the long term. El Science Towards Technology Breakthrough, aquí es donde escribimos puramente nuestra propuesta a nivel científico. Los objetivos y la metodología, y aquí se ha colado el Gender Dimension, Open Science Practices y el Data Management Plan, los FAIR Principles. Y finalmente, la interdisciplinariedad. Consejos en la 1.1, Long Term Vision.
se puede explicar cuál es el problema que yo voy a solventar, en qué sector y qué beneficios va a haber. En toda la propuesta, en cualquier sección que sea, repetir keywords como radically new, disruptive, que les vaya sonando. Martillar en ese sentido, y en negrita, si puede ser. Se explica claramente este avance rompedor, este carácter disruptivo que tiene mi long-term vision, que está ligada a mi main objective, a mi breakthrough científico-técnico. No se explica el breakthrough sin la long-term vision. Es sentido común. Esa visión a largo plazo puede ser 5 o 10 años, lo que nosotros consideremos. Y hay que explicarla. Con ejemplos concretos y claros, inclusive en el abstract, sin pillarnos los dedos por temas de IPR, pero explicar en el abstract. Mi propuesta se centra en resolver este problema que no se ha resuelto y luego puede tener otro impacto en otros problemas similares a los que también podría ayudar. Y dando ejemplos reales. ¿Qué es aplicabilidad futura dentro de 20 años? ¿Y qué más da? A lo mejor es dentro de 15 o dentro de 10. Pero ejemplos reales porque así se capta más a los evaluadores. Eso es el tema que explicaba con la quimioterapia, radioterapia. El enfoque científico-tecnológico tiene que ser claro, ¿eh? Como repito, esto no es Blue Sky. Esto es investigación en early stage, fundamental, pero orientada. Esto es lo de los ejemplos de aplicación futuros. Ejemplos reales, creíbles. Sobre el Science Towards Technology Breakthrough. Cosas a tener en cuenta y sobre todo aquí es muy importante también el análisis del state of the art. Y hay que diferenciarse del resto porque la Comisión jamás va a financiar 2 veces lo mismo y no financia investigación incremental. Hay quien empieza esta sección diciendo que nos basamos sobre el trabajo previo hecho del consorcio y luego a veces no es lo que pones, sino cómo lo pones, das a entender al evaluador que esto es incremental y que estás simplemente poniendo capas a algo que ya tenías y refinándolo. Y si te consideran incremental, ya estás. Ya no pasas el threshold de excelencia. Más recomendaciones, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho? Es decir, yo puedo, con esto del cáncer, aunque es un ejemplo que uso siempre, pero bueno, yo puedo decir, ahora hay estas tecnologías intentando resolver este tema, pero esta tiene esta limitación, esta tiene esta limitación, esta tiene esta limitación, y cómo la mía va far beyond de ellas, para cargárselas, para desplazarlas, para eliminarlas. Ese análisis del estado del arte tengo que compararlo con lo que yo propongo y decir que yo soy el más bonito, el más bueno, el que mejor lo voy a hacer y que voy a ir mucho más allá de todo ello. También lo de la credibilidad, esto tiene que ser alcanzable en el proyecto. Si necesito 4 años, pues pongo 4 años. Pero el objetivo principal es alcanzar ese TRL4. Los objetivos, en la medida de lo posible, SMART. La M de measurable a veces es difícil. Pero en la medida de lo posible, SMART. Y en esta sección también de objetivos, donde explicaremos nuestra metodología, podemos explicar nuestro work plan haciendo referencia a work packages y nos ahorramos espacio en las tablas de los work packages. Y aquí tenemos que aventurar qué posibles obstáculos y medidas de contingencia vamos a proponer y nos ahorramos o podremos hacer una tabla de riesgos en la 3.2 mucho más esquemática. Pero el core es la parte de excelencia. El tema de género. Esto de los obstáculos que he dicho, aquí entra también lo del Open Science, si todo va a ser Open Access or not. Entonces, si es el Green Open Access, pues o estos repositorios institucionales que son Self-Archiving, que es el Green Open Access, hay que explicar qué voy a hacer en ese sentido también. Y el Data Management Plan, hay que explicarlo más allá de que lo haré en un deliberable del 1.6, del Work Package 1, en el mes 6. Lo de la interdisciplinaridad, se puede hacer una descripción breve, pero hay que explicar cómo se interrelacionan entre ellas y cómo se generan economías de escala y cross-fertilization. Por ejemplo, esto del intercambio de personal para poder entendernos mejor y poder ser más flexibles ante cualquier obstáculo que podamos tener.
Carlos lo ha dicho hoy, los IPs tienen que salir, o cada IP de cada disciplina salir de su zona de confort. Long-term impact, esto es lo que nos piden, describir el transformative positive effect. Y aquí es ese efecto transformador futuro, y yo recomiendo en bullet points. Environmental, societal, económico, etcétera, etcétera. Any requirements and potential barriers. Esto es en relación al impacto y también qué contingencias propongo. El innovation potential, este ejercicio que hacemos a futuro de cómo conseguiremos este impacto, esta innovación que queremos a largo plazo. Aquí es importante poner de alguno de los socios que sean empresas, puede ser del socio que sea la pyme, un nombre y apellido. Si le llamáis Exploitation Manager, fulanito de tal, Affiliation tal, o Innovation Manager. Este es el que va a estar con un ojo en el mercado, porque como esto es High Risk, High Gain, a lo mejor la madurez tecnológica del TRL4 se alcanza rapidito y este que es Innovation Manager ve pues, una oportunidad de mercado, identifica competidores, no sé qué, no sé cuántos, y es el que hará los Exploitation Plans como deliberables. Y los que Potential Actors, aparte de las SMEs que tienen que estar, es un must. Newcomers en Pathfinder, mujeres, que ya hemos dicho porque es importante. También los Young Researchers, que estos son los que no hayan pasado más de 6 años de la obtención del PhD. Uno de los gatekeepers es el carácter fundacional. La comisión no quiere IPs muy mayores que hagan el Pathfinder y que luego ya nos sigan en la cadena de valor. Yo he visto proyectos financiados con un Young Researcher de estos como PI y coordinador del consorcio. Pero eso sí, flanqueado por Associate Professors o por Full Professors. Comunicación y diseminación, esto es lo de siempre, pero innovad también aquí. Hacer vídeos, tutoriales, ¿por qué no? Hagamos workshops en universidades para atraer este talento joven que queremos. Innovemos lo máximo posible. Aquí, bueno, os explico un poco más o menos lo mismo. El Innovation Potential. Claro, cuando hablamos de IPR, que hay que hablarlo en la sección de Innovation Potential en impacto, de nuevo, no es solo decir esto se tratará o se trata en el acuerdo de consorcio, no, hay que explicar, dando detalles. Voy a patentar, no voy a patentar, voy a crear una spin-off, lo que os decía. Y bien detalladito, que esto es interesante, ¿eh? Y esto puntúa bastante. Es obligatorio que participen empresas pyme en las propuestas. Una pyme es un High Potential Actor, tiene que estar. Y si no, pues que monto un advisory board y meto al sector empresarial ahí. Los tendré presentes de alguna manera. El rol del Dissemination and Communication Manager tiene que estar. Incluir actividades de Public and Societal Engagement. Esto de hacer antes había la conferencia FED y tú podías tener ahí un stand, pero ir a ferias, aunque sean locales, a demostrar al público general qué estoy haciendo en mi proyecto. Esto es engagement del general public. Y esto al final es lo de las 3 O's del Moedas, ¿no? Abierto a la ciencia, al mundo y no sé si la otra era la sociedad o algo así. Al final estamos dando a conocer una investigación que es disruptiva, que a la gente de a pie le cuesta entender, pero la estás dando a conocer al general public al final, de alguna manera. Y un vídeo de YouTube hace lo mismo también. El tema del work plan, hemos dicho que nos podemos ahorrar descripción de texto en los work packages. Si ya cuando hablamos de la metodología en la sección 1 vamos linkando a cada work package, el work package de management, por favor, es objetivo, 2 tareas. La comisión ya sabe lo que es. Hay gente que pone media página. Comunicación y diseminación, la comisión también sabe lo que es. ¿Vale? Entonces, optimicemos el espacio. Cuidado con los deliberables, que no sean muy a final o mediados del proyecto. Tiene que ser todo más o menos secuencial. Y con la naturaleza de los mismos, ni todos públicos ni todos confidenciales, porque hay de todo. Y esto va quitando puntos. Y lo de la lista de los critical risks, si ya hemos identificado en la sección 1 algún obstáculo, hemos explicado cómo lo vamos a superar, también gracias a la interdisciplinariedad para hacer súper flexible nuestro work plan, superar esos obstáculos y llegar al breakthrough, pues aquí solo esquemático. Aquí solo esquemático, porque lo hemos explicado allí y podemos hacer cross-referencias entre todo el documento. El consortium 3.2, aquí sí que es la complementariedad y esto es lo más fácil es una tabla, una matriz con en la primera columna los short names de los socios, las disciplinas, XXXXX. Punto.
Cuando lo del gender era importante y lo de los High Potential Actors en la sección 2 de impacto, ¿cuántas mujeres tenemos? ¿Cuántas son PIs? ¿Y cuántos Young Researchers tenemos? Y que todos estén en los formularios A. Descripción clara de los work packages, los reporting periods, esa tabla que hay allí que en el template no es obligatoria. Hay proyectos de 36 meses que luego en la negociación se definen los reporting periods. Esa tabla se puede quitar. Lo de liberales públicos confidenciales, cuidado. Los milestones también son puntos de revisión. Tiene que haber coherencia absoluta. Esto quita décimas. La reporting period table, lo que os dije, se tiene que quitar. Esta tabla es importante, esta es obligatoria. Aquí tú ves cuando hay un socio comparsa. El que está en todos los work packages con muy poquito esfuerzo. Si pones el dedo y dices, ¿el proyecto tira? Sí, pues este fuera. Es decir, se nota. ¿Vale? Cuidado con el equipment porque es depreciación, es amortización. Más recomendaciones sobre, bueno, benefits of an industry SME involvement. Hay que decir también en la parte del Innovation Potential que tenemos pymes, ¿cuántas? Y todo esto en 20 páginas, aquí radica la dificultad. ¿De acuerdo? Y voy un poco al límite. Hay que darle al botón de Submit. Conozco casos de a las 4:57 de la tarde y eso ataca el corazón a punto, porque el sistema a veces peta o se colapsa. Información y definiciones de interés. Esto está sacado de webs de la comisión. El Infoday que se hizo de lanzamiento del World Program 2024. Las Eranets, que es una vía que también te permite entrar a Transition. Estos consigues el label europeo y la financiación en España. Y un montón de links que tengo que revisar algunos si están rotos o no. Y aquí un poco el sistema español de agentes con los NCPs para Accelerator, ecosistemas, Pathfinder, Transition, etcétera, etcétera. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención y me he pasado un poquito más del tiempo. Dejamos las preguntas para un poco para el final o si no por mail, porque si no, no voy a dejar tiempo a... Bueno, espero... Sí, te robo la palabra para hacer una presentación breve sobre, bueno, como ya os comentaba Marta, mi presentación, bueno, me presento por aquellos que no me conozcáis, soy Carmen Bello, trabajo en la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, anteriormente trabajaba en el Instituto de Salud Carlos III y desde 2020 aproximadamente, pleno COVID, en ECP de Asuntos Legales y Financieros con especialización en temas de salud. Entonces, preparando esta jornada, Marta me comentó que les parecía interesante incluir aspectos legales y financieros, lo cual para mí era un reto porque, bueno, como ya he comentado con algunos, mi público habitual son los gestores de proyectos, por el idioma que hablamos, por cómo nos entendemos. No obstante, yo creo que sí que es necesario darnos a conocer, que sepáis que existimos, que sepáis que os damos ayuda en todas las fases de preparación de la propuesta, hasta una vez que os han concedido el proyecto y tenéis problemas durante una enmienda, una justificación, la negociación del Grant Agreement, todos esos aspectos legales y financieros, las reglas del juego, nosotros nos las conocemos y sabemos cómo podemos ayudaros. No sé cómo ponerlo en pantalla completa. F algo. Bueno, y si no, pues yo tiro. Vale, perfecto, gracias. Entonces, mi reto era contaros reglas del juego sin repetirme en exceso respecto a lo que ya os iban a contar el resto de compañeros y aportándoos algo que os pudiera seros de interés o pudiera ser novedoso. Entonces, en este sentido, después de la conversación decidimos que lo más novedoso o lo más interesante podría ser las Associated Partners, cómo introducirlas. Pero claro, yo no puedo entrar aquí y contaros que es una Associated Partner, irme y os dejo igual. Entonces, tengo que hacer un poco de crearos la cama para después acostaros. Reglas de participación, admisibilidad y elegibilidad. Respecto a las reglas de admisibilidad, ya os la han comentado previamente. Hay que entregarla en tiempo, en forma, a través del Funding and Tenders Portal.
respetando siempre el número de páginas que ha sido ampliado en esta convocatoria 2024 en el Pathfinder Open de 17 a 20 para suplir esa eliminación del rebuttal process, y en el Pathfinder Challenges, que en este caso va a ser lump sum. No voy a entrar en lump sum, si después hay duda, creo que por tiempo me vais a tener que escribir por email. Pero bueno, para suplir y complementar el que sea lump sum y esa explicación más detallada del presupuesto, se pasa de 25 a 30 páginas. Hasta ahí las reglas de admisibilidad de nuestra propuesta. Después pasamos a las reglas de elegibilidad. Y entonces, aquí sí voy a diferenciar entre Pathfinder Open y Pathfinder Challenges. Pathfinder Open, en realidad aquí se aplican las reglas generales del programa Horizonte Europa, que ya os lo han comentado desde primera hora. Otra dificultad añadida es manteneros despiertos y que os enteréis de esto a las 4:30 de la tarde, que son, o 3:30. Entonces, la regla general de participación. Mínimo 3 entidades de tres países, Estados miembros o asociados al programa de trabajo. Es decir, podemos estar, como todos aquí somos españoles y vamos a participar nosotros, ya cumpliríamos que participa una entidad con un país Estado miembro. ¿Qué nos hace falta? Mínimo otros dos que pueden ser de un Estado miembro o Estado asociado al programa Horizonte Europa. Y ojo, cuidado, aquí os hago un poco de spoiler respecto a lo que os cuento después más adelante, porque hay países que firman un acuerdo de asociación con el programa marco, incluyendo solamente partes del programa. Y estoy pensando, por ejemplo, en Canadá, que tiene firmado un acuerdo de asociación que empieza a tener vigor a partir de ahora, de 2024, pero centrándose en el pilar segundo, en el de los clústeres. También estoy pensando en Reino Unido, que su acuerdo de asociación entra en vigor también a partir de 2024 con efectos y deja fuera al EIC Fund, ¿vale? Esa parte del programa que es del acelerador, del EIC Accelerator. Rebobinando, ¿qué nos hace falta? 3 entidades legales independientes entre sí, que estén ubicadas en 3 países, Estados miembros o asociados, siendo al menos uno de ellos, que vamos a ser nosotros, en un Estado miembro. Pathfinder Challenges. Aunque no es el objetivo de esta jornada, el challenge, ya también os lo quería incluir aquí y os lo cuento brevemente. ¿Qué tipos de consorcios o qué tipos de grupos podemos formar para presentar una propuesta? La misma regla, la regla de 3 Estados miembros, de 3 entidades de 3 Estados miembros. También podemos presentar proyectos individuales a los Pathfinder Challenges. En ese caso, no estaría permitido si somos una mid-cap, una empresa mid-cap, de estas que cotizan en la bolsa y tienen una cotización media, ni tampoco si somos una gran empresa, ¿de acuerdo? Esos son los 2 límites para presentar un proyecto de manera individual. Y otro tipo de consorcio sería los consorcios pequeños, que en este caso estamos hablando de solo y exclusivamente 2 entidades. No 3, ni 4, ni 5, 2. 2 entidades de 2 Estados miembros o asociados. Y aquí un aspecto importante que, si os fijáis, lo tengo escrito tanto en Pathfinder Open como en Pathfinder Challenges, es que los Associated Partners no van a computar para este cómputo de entidades, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener presente, principalmente cuando vamos a presentar un proyecto como beneficiarios únicos o como consorcios pequeños. ¿Qué más os quería yo contar? ¿Quién puede participar? Más reglas de elegibilidad. ¿Quién puede participar en nuestro proyecto? Bueno, pues van a poder participar entidades legales ubicadas en cualquier lugar del mundo. Cualquier país del mundo puede participar en un proyecto Horizonte Europa, en un proyecto EIC, en este caso Pathfinder. Y pongo un asterisco que ahora os lo cuento. Porque antes lo que os quiero decir, todos pueden participar, lo cual no quiere decir que todos vayan a poder recibir financiación, ¿vale? Eso estamos hablando de otras reglas diferentes de elegibilidad. Entonces, ¿por qué os cuento todos con asterisco? Bueno, hay 2 excepciones principalmente. Estamos hablando de Rusia, Bielorrusia y territorios ocupados de Ucrania. En ese caso, una de las medidas tomadas por la Unión Europea frente al conflicto en Ucrania es que entidades ubicadas en Rusia, Bielorrusia o territorios ocupados de Ucrania no pueden participar de ninguna manera, bajo ningún concepto y con ningún rol, que es diferente a lo que antes hablábamos de Ucrania.
En este caso, tienen prohibida la participación. El otro país, que también aparece como una excepción a esta regla general de participación, de Open to the World, sería China. Con China, lo que hay en la actualidad son conversaciones para aproximar posiciones en la colaboración científico-técnica y en la investigación. Estas conversaciones para aproximar posiciones van bien en la parte de investigación, pero una vez que llegamos a TRLs más altos, donde empezamos a tener resultados susceptibles de protección, pues ahí hay diferentes opiniones. En esos casos, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de acción de nuestra convocatoria. Como ya os han comentado, en la jornada de hoy solamente estamos hablando de Pathfinder y en ambos casos, tanto Open como Challenge, estamos en RIAs, Research and Innovation Actions, es decir, TRLs bajitos y China podría participar. Si nos vamos a TRLs más altos o a otras convocatorias y hablamos y encontramos IAs, Innovation Actions, en ese caso también tienen prohibida la participación en cualquier rol. No es que puedan participar sin dinero, no, no pueden participar, ¿de acuerdo? Eso es algo a tener claro y a tener presente. Siempre hago un disclaimer, yo todos estos países me los repaso antes de venir aquí porque esto va evolucionando. El disclaimer viene a decir que cuando queráis presentar un proyecto o un consorcio y tengáis alguna entidad que no estéis seguro, nos contactéis a nosotros para que lo veamos juntos si tenéis alguna duda. La segunda regla de elegibilidad que os quería comentar. Os he dicho que todos pueden participar, pero no todos pueden recibir financiación. Bueno, pues ¿quiénes sí van a poder recibir financiación? Entidades ubicadas en Estados miembros o Estados asociados, es decir, aquellos que tienen un acuerdo de asociación o Estados miembros de la Unión Europea. También pueden participar recibiendo financiación terceros países de rentas medias bajas. En este caso hay un listado de países porque sigue el criterio del Banco Mundial. Según la renta, el PIB medio del país se clasifica por el tipo de renta y son elegibles o no. Hay un listado fácilmente encontrable y yo, por si acaso no lo encontráis, os he puesto el link ahí abajo. Otros terceros países que pueden participar, o bien porque esté previsto en convocatoria, que por el repaso que yo he hecho de la convocatoria ICE 2024 no he visto ninguno, pero podría habérseme pasado por alto, y aquellas entidades de países que en principio no son elegibles, pero que nosotros consideramos que son esenciales. Y esto me hace recordar una pregunta que hubo al principio de la mañana, que hablaba de los 3 millones, si era un techo de financiación. Bueno, pues siempre, cualquier cosa que incluyamos en nuestra propuesta tiene que estar muy fundamentado, y esto sería otro de los ejemplos. Si queremos involucrar a un país que en principio no va a recibir financiación, pero que es fundamental que participe en nuestro proyecto, lo justificamos adecuadamente y eso va a ser valorado por los evaluadores. Y bueno, después hay casos específicos de entidades afiliadas y de instituciones europeas que pueden recibir y organizaciones internacionales europeas. Vale, todo esto era la introducción para comentaros los Associated Partners. Recopilando, tenemos que tener un consorcio con ese mínimo de entidades, podemos involucrar a cualquier entidad de cualquier parte del mundo con esas excepciones que os he comentado, pero no todos van a poder recibir financiación. Entonces, ahora, cuando ya tenemos a los personajes, ¿no?, de nuestra historia, ¿qué tipo de papel le vamos a dar? ¿Qué roles existen? Bueno, pues el Grant Agreement lo que nos indica es que hay diferentes tipos de participantes en un proyecto, que van desde los beneficiarios, que es el que estamos acostumbrados a trabajar con ellos, porque son el rol principal, el centro de nuestro proyecto. También podemos contar con affiliated entities, en este caso tienen que cumplir unos requisitos mínimos. También terceras partes que nos ceden recursos al proyecto, subcontratación de tareas que tengamos descritas en el proyecto a terceras partes externas y los associated partners. La idea aquí es que el beneficiario, se espera que los beneficiarios, que sería ese consorcio mínimo que tenemos que formar, los beneficiarios cuenten con la capacidad científico-técnica necesaria para llevar a cabo las tareas. No obstante, y esto nos lo dice el propio Grant Agreement, la versión anotada, si es necesario, pueden contar con recursos, pueden apoyarse en recursos externos. Y esos recursos externos son todo eso que llamamos las terceras partes. Encontramos terceras partes que realizan tareas, que son las de las subcontrataciones, las affiliated entities y las associated partners. Encontramos terceras partes que nos van a ceder recursos o nos van a proporcionar recursos, y aquí contamos tanto con los in-kind contributors como los proveedores a los cuales les contratamos un bien o un servicio.
Y bueno, la de abajo a la derecha la dejamos fuera porque no aplica, pero serían aquellos que de financiación en cascada que llamamos. De todos estos, vamos a hablar de los Associated Partners, por lo que ya os comentaba anteriormente, por la importancia que puede tomar en nuestro proyecto cuando queremos involucrar a socios que son interesantes desde el punto de vista de la innovación, de las tareas que vamos a llevar a cabo, pero no van a poder recibir dinero. ¿Por qué? Esta figura es heredera de lo que antes conocíamos como los International Partners, aquellos socios internacionales que incluíamos en nuestro proyecto, con algunas pequeñas modificaciones. Si algunos los conocéis de H2020, ha variado poco. ¿Qué es lo importante aquí? Van a desarrollar tareas de las que tenemos descritas, es decir, tienen un rol fundamental en nuestro proyecto. No es alguien que pasa por aquí y nos interesa porque le va a dar nombre, no, van a hacer tareas de nuestro proyecto, van a asumir una responsabilidad para que nuestro proyecto llegue a buen puerto. ¿Qué los diferencia? Que no van a recibir dinero, no van a recibir financiación europea. No van a recibir financiación europea porque es una figura pensada para todos aquellos socios que no son elegibles para recibir financiación. ¿Y qué tipo de socios serían estos? Bueno, pues estamos hablando, por las reglas que os comentaba anteriormente, por exclusión, estamos hablando de países de renta alta que no esté previsto en convocatoria, su participación no estén justificándola como esencial, y que además no han firmado un acuerdo de asociación con el programa Horizonte Europa. En esos casos, como no cumplen los criterios de elegibilidad, los incluimos como Associated Partners. Para que os desentrañar este juego de palabras tan poco apropiado que ha elegido la Comisión, cuando hablamos de países asociados, son elegibles para recibir financiación y los incluimos como beneficiarios. En cambio, cuando son países no asociados, no son elegibles para recibir financiación y los incluimos como Associated Partners. Una elección muy divertida para los de legal y financiero. Dos ejemplos, los más habituales, actualizados a enero de 2024. Reino Unido. Reino Unido finalmente, después de muchos meses, años, muchos, ha concluido las negociaciones y ya se ha firmado el acuerdo de asociación con el programa, cubre todo el programa, exceptuando eso que os he comentado del EIC Fund. ¿Cómo tenemos que proceder? Como un país asociado más. A partir de las convocatorias de 2024, y aquí es importante siempre fijarnos en el código de la convocatoria que nos interesa, siempre que sea de 2024, los incluimos directamente como beneficiarios de nuestro proyecto. ¿Y esto qué implica? Volviendo a la primera diapositiva que os enseñaba, la segunda. Van a contar para el mínimo del consorcio y van a poder coordinar proyectos también, ¿vale? Son posibles coordinadores de nuestro proyecto, participan como otro país más, de los que son o Estados miembros o asociados. El otro caso, Suiza. Aquí tampoco hemos tenido cambios desde que inició el programa. Suiza es un país de renta alta, un país que no ha iniciado acuerdo de asociación, negociaciones para un acuerdo de asociación con la Unión Europea, por tanto, no es elegible para recibir financiación y si nos interesa colaborar con Suiza, lo tendremos que incluir como Associated Partner. En el caso de Suiza y en el caso de muchos otros países, lo que los gobiernos nacionales, las agencias de financiación nacional, han implantado mecanismos de garantía para sus miembros, para sus entidades, puedan participar en el proyecto Horizonte Europa y son financiados a nivel nacional. Y bueno, con esto creo que he terminado. Os he incluido aquí también, por si os queda alguna convocatoria de 2023 que estuvierais interesados, de estas que cerraban ahora a principios de 2024. Bueno, que sepáis cómo había que presentar al Reino Unido, cómo ha sido esta transición, pero a lo que nos respecta de este Infoday de hoy, como es convocatoria 2024, aplica la columna de la derecha. Aquí estamos todos los NCP, lo que siempre recomendamos o solicitamos, os pedimos que nos escribáis o a uno que tengáis de referencia para ciertos temas o que nos escribáis a todos a la vez, porque tenemos un reparto un poco extraño de explicar, entonces mejor a uno o a todos. Y ya nosotros nos entendemos.
Y nada, eso ha sido todo por mi parte. Pablo vuelve, porque a lo mejor 10 minutos de preguntas, ¿podríamos? Pues no podemos. No, si hay algo, bueno, el email de Pablo seguro que lo tenéis, el de Marta también, y el mío y el del resto de NCP están en la presentación. Sube. Bueno, pues con esto ya daríamos por concluido el InfoDay. Muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final y bueno, esperemos que haya sido provechoso. Y estamos a vuestra disposición por mail, teléfono, para lo que necesitéis por nuestra parte. Y prometo contestar los mails. Muchas gracias. Los que